Bueno, me pidieron que hablara un poco acerca de lo que es cómo conquistar la sociedad y me parece a mí que conviene hacer algunas aclaraciones de términos y algunas cositas así como para poder entender. Porque yo pregunto qué es lo que es la sociedad, así como una definición que nosotros tenemos que tener, tenemos que darnos cuenta de que cuando uno define está hablando de la esencia. Y cuando uno habla de la esencia está diciendo lo que distingue esto de aquello otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros somos animales. ¿Estamos hablando de la esencia ahí propiamente? No, estamos hablando de un género nada más. Somos animales y como animales compartimos el género con los perros, los gatos, con todo aquello que se mueve y tiene un conocimiento sensible. Para hablar de lo que es el hombre, yo tengo que decir que es un animal racional, como lo definió Aristóteles. Porque ahí entonces yo entiendo de que es un ser sensible, que tiene conocimiento sensible, que se mueve como cualquier otro animal, pero que tiene esta particularidad, que piensa y quiere, porque la racionalidad no es únicamente el pensar, sino también el querer. Lo propio del hombre es la libertad, que se compone o que requiere de dos elementos, del pensamiento y de la voluntad. Entonces ahí yo estoy definiendo al hombre y estoy conociendo lo que es el hombre. Y entonces yo digo que el hombre es más hombre cuando más libre, por ejemplo. ¿Se entiende ahora mejor, no es cierto? El hombre es más hombre cuando es libre, primera cosa. El hombre es más hombre cuando se comporta racionalmente. Cuando va en contra de la razón, cuando hace cosas que son irracionales propiamente, yo digo que el hombre se deshumaniza. Y entonces ustedes ya, supongo yo que esto es muy básico, todos ustedes lo deben saber, pero con eso ya pueden entender un montón de cosas. Todo aquello que va contra la naturaleza humana es algo, ¿no es cierto?, que esclaviza al hombre y que lo somete al hombre a un montón de cosas. Como son, por ejemplo, el tema de las drogas, como son otras costumbres, ¿no es cierto?, que también son adictivas, como la pornografía, como la prostitución, y como otras cosas que afean al hombre, porque el hombre, entre las cosas que tiene, por ser hombre, también es bello y aprende a amar la belleza. Un hombre que está siempre mirando las cosas feas, también se deshumaniza. Porque nosotros, por ejemplo, ustedes saben que hombre viene de homo, en latín. Homo viene de humus, porque fue el lugar de donde fue sacado. Algo semejante a eso también así se dice en hebreo. Por eso es que en la Biblia, en el Génesis, se habla así de que Dios modeló de arcilla al hombre y le insufló su espíritu. Pero nosotros, que tenemos una cultura occidental, también tomamos muchos vocablos del griego. ¿Cómo se dice hombre en griego? Anthropos, ¿no es cierto? Y anthropos está compuesto de dos palabras, dos partículas. Tropos es movimiento y an es un movimiento ascendente. Y por eso se dice que el hombre es aquel que mira las estrellas. Es algo hermosísimo, ¿no? El hombre es el único animal que es capaz de mirar las estrellas. Ningún otro animal mira las estrellas. Solamente el hombre. Y si el hombre no es capaz de mirar las estrellas, no se está comportando como hombre. Porque es lo propio, la esencia del hombre. Es decir, de mirar las cosas, pero mirarlas también hacia lo alto, hacia una cosa mucho más elevada. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Bueno, les voy a contar una anécdota. Hace poco, voy a cumplir 2 años en La Plata, y quedé impresionado cuando llegué a La Plata. Yo vengo de una familia muy pobre, y con el trabajo, con el esfuerzo, pudimos ir ordenando las cosas. Cuando yo llego al seminario ya estaban las cosas muy ordenadas, ya me recibía de profesor de historia. Entonces la pobreza que yo conocí era muy especial. Siempre cuento esto porque me parece a mí que puede servirles a ustedes. La pobreza no es un mal, incluso es una bienaventuranza. Y en mi casa, que éramos muy pobres,
y me acuerdo que alguna vez no había algo para comer, había 3 cosas que eran importantes. La primera, orden. Había 2 habitaciones, éramos 9 hermanos, yo soy el séptimo, había orden, 2 habitaciones, una de mi papá y de mi mamá, listo, ya está, ahí nadie se metía. Y la otra de todos los hermanos. Pero a la noche, siempre cuento esto, los varones teníamos que sacar nuestro catre e irnos a dormir a la cocina, porque las chicas tenían que estar tranquilas. Orden. Uno dice, eso es algo interesante. El orden es algo propio del hombre, porque el hombre es que con su inteligencia va poniendo valores. Por eso para ustedes, para cuando se vayan a casar, ustedes tienen que pensar qué cosas son sobre qué cosas voy a edificar mi matrimonio. O como nos decía el cura con el cual yo conocí a Jesucristo, era adolescente, nos decía así, mirá Arriague, si te vas a casar, elegí la madre de tus hijos, no la que tenga ojos más lindos. Y era importante, porque era un criterio muy importante. Eso es propio del hombre. Eso es propio del ser humano. Bueno, primera cosa, orden. Segundo, limpieza. Había una limpieza enorme. Mi mamá era muy limpita, muy hermosa. Y teníamos, ¿no es cierto? Me acuerdo, eso ustedes lo tienen que saber, yo vivía alejado de la ciudad, entonces teníamos una especie de excusado, pero uno podía ir a comer ahí de la limpieza que había. Limpieza. Y tercero, que es lo más hermoso de todo lo que había en mi casa, ¿saben lo que eran? Muchas flores. Un montón de flores. Mi mamá tenía, por ejemplo, me acuerdo que ella lo contaba así, 53 rosales. Dentro de la casa, cuando yo me iba de vacaciones como seminarista, tenía más de 40 plantas. Yo me podía sentar en un sillón a leer como seminarista y me caían los helechos por arriba. Todo. Era todo flores, vida, vida. Eso es algo humano. Digo porque uno tiene que ir pensando en todas estas cosas, lo que es el ser humano en sí mismo. Y ahora yo quiero hablar de un aspecto más de lo que es el ser humano. Dijimos que el ser humano, por ser hombre, es un ser racional, que la racionalidad no está únicamente en el entendimiento, sino también en la voluntad, que la racionalidad hace referencia a la libertad, que un hombre es más hombre cuando es más libre. Y les dije que me había sorprendido cuando llegué a La Plata, ¿por qué motivo? Y ahora viene la parte así más terrible, porque vi tanta suciedad en la ciudad y personas tan feas así, llenas de tatuajes por todos lados. Mujeres que, por ejemplo, no cuidaban la delicadeza de sus cuerpos. Y eso ustedes lo pueden ver. Mi mamá era gorda, era bien gorda, pero era re delicada. Era re delicada, era una gorda hermosa. ¿Sí? Yo soy el séptimo hijo y sin lugar a duda que era capaz que el preferido, y ya se lo tuve que decir. Pero yo agarraba y la mordía así porque parecía una manzana jugosa. Y ella se quejaba. ¿Pero por qué? Porque era re delicada. Tengo una foto de ella, estábamos tomando mate afuera, y está toda delicada, bien vestida, limpita, me acuerdo, con olor a flores, porque siempre estaba tantas flores en mi casa que ella no necesitaba perfumes. Era algo bellísimo. Y en cambio lo que uno ve ahora, ¿qué cosas son? Es la fealdad como moda. ¿Se entiende? Y eso a mí me impresionó. Por ejemplo, cuando yo era chico, era adolescente, veía a una mujer embarazada, yo trabajaba en el centro de la ciudad, y veía a una mujer embarazada orgullosa de su embarazo, con un vestido, ¿te acordás, Claudio, de esos vestidos que usaban? Así con una pancita, y todo era algo tan hermoso. Y ahora por ahí veo algunas chicas, ¿no es cierto?, embarazadas, mostrando la panza toda tatuada. Una vez estaba bautizando a un niño, a varios niños ahí en la parroquia, y había una chica muy bonita, de rostro muy bonito, tenía acá una marquita chiquita, así oscura. El chiquito estaba muy molesto, le digo, dale de comer, tranquila, si total no pasa nada.
y le dio de comer, y cuando sacó el pecho para darle de comer, veo, estaba todo tatuado. Y yo me puse a pensar, este niño ya está mamando en un ambiente así. ¿Se entiende? Y yo digo, ¿eso es racional? Eso va contra la naturaleza del ser humano, que nos creó tan hermosos. O sea, algunos somos más feos que otros, pero nuestro cuerpo, fíjense cómo lo creó Dios, si Él pensaba habitar en nosotros. No somos templo del Espíritu Santo. Y vamos a ensuciar el templo de Dios, como dice San Pablo en la primera a los Corintios, con el pecado, con la fealdad. Eso es irracional. ¿Se entendió más o menos esto? Bueno, ahora vamos a aplicar esto a lo que es la sociedad. Así rápidamente, lo más rápido que podamos, por el tiempo y cualquier cosa, después me hacen preguntas. Quiero contar primero un hecho histórico y una constatación científica. El hecho histórico es esto. Ustedes lo pueden encontrar, si googlean este tema, lo pueden encontrar perfectamente. Víctor Aveyrón, no sé si han escuchado hablar de este muchacho. Es un chico que encontraron, ¿no es cierto?, a unos 14, 15 años calculaban que tenían, en un bosque en Francia, totalmente salvaje. Se había perdido cuando era niño y había vivido entre animales. Este es el caso real, no es Tarzán, ¿no? Tarzán es está linda la serie, pero era linda, nosotros la veíamos en nuestra época, pero era lo más irreal que existía, criado por la monachita, era el rey de toda la selva, por ahí se encuentra con Jane, que era una científica inglesa, se enamoran, se casan, se va a Inglaterra y se licencia, vuelve como licenciado, siendo Tarzán, a África. Eso no existe. Esta es la constatación histórica. Este chico lo encontraron y hubo un hombre, su tutor, el doctor Jean Itard, que intentó educarlo. Lo único que logró después de muchísimos años es que aceptara estar vestido y que pudiera pararse un poco y dijera alguna cosa así, nada más. ¿Qué es lo que le pasó a Víctor? No vivió en comunidad. Ese es el tema. ¿Se entiende? Es decir, que nosotros para ser hombres también debemos necesitar otras cosas más. Constatación científica. No sé si lo conocen a él. Abel Albino, una persona bellísima. Hemos podido generar una buena amistad. Me acuerdo acá cuando yo trabajaba en San Rafael. Fundador de CONIN, se dedica a trabajar con niños desnutridos. Y entonces en este trabajo con los niños desnutridos, él constató una cosa. Un hombre de mucha sabiduría. Hicieron un hospital en Mendoza para la desnutrición, tenían 2 salas. Y entonces veían que en una sala, la sala A, pongámosle, los chicos se recuperaban rápidamente. ¿Y cuál era el motivo? Porque empezó a investigar así científicamente. Había una gorda, una enfermera, una gorda ahí, y decía, ¿usted qué hace? Dice, no le hago caso a ustedes, los médicos, que no saben cómo criar un hijo. Entonces ella tenía un montón de hijos, como mi mamá tiene que haber sido. Y entonces dice, cuando ustedes se van, yo les saco todos los cables, los cañitos que le ponen, los agarro, los abrazo, bailo con ellos, los beso, los muerdo. Y los chicos se recuperaban, ¿no es cierto? Claro, ellos veían que cuando entraba un niño desnutrido, lo alimentaban correctamente, pocos días recuperaba el peso, lo daban de alta y al mes, 2 meses, tenían que internarlo de nuevo. Y entonces se dieron cuenta de esto, que para que un niño no sea desnutrido hacen falta 2 cosas: buena alimentación y estimulación. Y entonces lo que hicieron, nosotros mismos teníamos un centro de CONIM acá, tenían talleres para mamás. Entonces cuando decir, yo tengo a mi hijo desnutrido, doctor, muy bien, déjemelo acá, lo vamos a alimentar, pero usted tiene que venir acá a este taller. ¿A qué cosa? Aprender a leer, aprender a escribir, aprender a coser, para poder abrir la puerta, y como dice la canción, enseñarles a ser mamá, enseñarles de que tienen que morder a sus hijos.
Si ustedes escuchan alguna conferencia de Abel Albino, anótenlo, búsquenlo, que es algo muy hermoso. Él va a decir así: todo niño necesita ser mordido por la mamá en un momento, como decir, te quiero, te voy a comer a besos, así. Necesita eso, necesita ser querido. Es más, cuando un niño, cualquiera de nosotros, tiene, ¿no es cierto?, un papá que le manifiesta que lo quiere, ese niño crece sano, robusto. Yo he trabajado en un hogar con niños abandonados y les puedo contar montones de historias respecto a esto, pero no voy a abundar en esto. Es necesaria la estimulación, es necesario el contacto con otros seres humanos para ser hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es esencialmente sociable. Los hombres no somos islas, ese es el tema. Dice el Señor en el Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. Primera cosa. El hombre solitario, por lo tanto, no existe en el plan de Dios. Y Aristóteles mismo ya decía justamente de que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Aunque algunos, ahora sí necesito dar ayuda, algunos quieran que seamos islas. Vamos a ver un pequeño video.ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง ¿Les parece real esto? O sea, esto está pensado así. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a Steve Jobs, creo que ya murió, tengo el reportaje, lo pueden buscar ustedes por internet, cómo educaba el creador de Apple a sus hijos. Entonces, en un reportaje le pregunta al periodista, o le dice al periodista, seguramente sus hijos deben vivir en un paraíso electrónico. No, le dice. No. Pero, ¿cómo que no? No, mis hijos recién han recibido un celular a los 16, 17 años con control, controlándolo. Y anteriormente, libros, almuerzos en familia, con discusiones de temas, pero él hacía los celulares para los chicos de 2 años, ¿no es cierto? Y ustedes, si son racionales, si son seres humanos, ¿qué tendrían que decir? ¿Cuál es la conclusión? Que ellos buscan que sus hijos no sean tontos como nosotros, ese es el tema. Y si ustedes van a Silicon Valley, también las escuelas más caras son las que tienen pizarrón, tiza, libros, porque lo que quieren los jefes de esas empresas es que sus hijos piensen, o sea, que no dejen de ser, ¿qué cosa? Humanos. Que no dejen de mirar, ¿qué cosa? Las estrellas. Ese es el tema. ¿Se entiende? Y esto es importante, nosotros debemos comprender esto. Y que hay un movimiento, que no son cosas casuales, sino que son causalidades, o sea, son cosas
con una causa. Por ejemplo, este tema es interesantísimo. A mí me llamó mucho la atención. Fíjense, son dos diarios, CNN y La Nación, los vírgenes, la última amenaza de la tasa de natalidad japonesa, pero que no es únicamente en Japón, ya también están en Estados Unidos. ¿Y eso por qué motivo? Porque lo que se intenta es desvincular al hombre de otro hombre. Y entonces los japoneses, no porque sean religiosos, son vírgenes, sino porque no quieren tener contacto con otro ser humano. De hecho, yo le pregunté a un sacerdote nuestro que viaja mucho, estuvo en Japón, le digo, ¿cómo es este tema? Hace ya muchos años le pregunté. Y entonces me dicen, la prostitución ha decaído totalmente, lo que aparecen ahora son damas de compañía para tomar un café. Entonces, querés ir a tomar un café, estás muy solo, contratás a una persona. Pero que ya eso también lo está arreglando la inteligencia artificial. ¿O no es así? ¿No? ¿No tienen compañía en inteligencia artificial? Y en algunos casos incluso te llegan los acompañantes digitales, robots. O en algunos casos incluso, ¿no es cierto?, te presentan mujeres así para que el hombre no es que haya renunciado a su instinto sexual ni nada por el estilo, lo canaliza por este lado. O sea, son todos grandes, por eso yo hablo así con tranquilidad, ¿no es cierto? Buscan un elemento nomás con qué masturbarse, ese es el tema. Y no tienen, ¿no es cierto?, una relación con una persona. Entonces eso es algo sumamente grave. Esa desvinculación del hombre de la sociedad. Eso es muy interesante. Un hombre es un ser solidario. Solidario es un término hermosísimo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Solidario viene del latín solidum y que hace referencia a algunas cosas que están compuestos de varios elementos, pero que están tan firmemente unidos que no se pueden separar. El ejemplo que a mí me resulta más sencillo dar es esto. De ahí viene la palabra soldadura. ¿Qué es lo que es una soldadura? O sea, es aquello que une, por ejemplo, dos hierros que vos ya no lo podés separar sin romperlos. Y entonces se dice así, el hombre es un ser solidario. Es decir, está unido a otros hombres de tal modo que no puede separarse de esos hombres sin romperse. Si nosotros nos separamos de la sociedad o la sociedad no significa nada para nosotros, ¿en qué vamos a terminar? ¿En qué? ¿En qué? Islas, pero un poquito más todavía. ¿En qué más? En animales, peores que animales. Porque el hombre, o sea, no puede, eso lo decía Chesterton así, saquemos del hombre lo sobrenatural, no queda lo natural, queda lo antinatural. Es este hecho concreto. Hace poco, ahora 3 semanas atrás, vino una chica, yo estaba ahí en la iglesia, adelante, viene una chica y dice, padre, necesito hablar con usted, si usted me puede aconsejar. ¿Cuántos años tenés? 24 años, una chica bonita, por supuesto, tatuada, dice, no, ¿cuál es el tema tuyo? No, tengo 4 hijos y están con vos. No, están con la mamá de mi pareja, que tampoco están casados. Y tu pareja no viven juntos. Sí, vivimos juntos, pero no tenemos trato entre nosotros, no tenemos relaciones ni nada por el estilo entre nosotros, porque desde que yo salí de la cárcel, 24 años, ¿no? 4 hijos, ha estado en la cárcel, juntada con un tipo. Desde que estoy en la cárcel, dice, se ha distanciado de mí y listo. Por supuesto que en La Plata hay muchísimas cárceles y hay niños que nacen en las cárceles, ¿sabían ustedes? Aprenden a caminar agarrándose de los barrotes de la celda de la mamá. Los tienen ahí hasta los 4 años. ¿No conocían eso? Muy interesante, uno tiene que aprender a conocer ese tipo de cosas. Y entonces, y le digo, bueno, ¿y cuál es el tema? No, dice que por ahí me canso, dice, porque, conociendo un poco el paño, le digo, bueno, pero ¿vos te drogás? Algo? Sí, por supuesto, dice, me drogo. Pero ahí me canso porque tengo que conseguir el dinero para drogarme. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te prostituís? Sí, dice, yo salgo todas las mañanas, me prostituyo un rato
Y con eso tengo para... ¿Cuánto gastás por día en droga? 30.000 a 50.000 pesos por día. Un montón de plata. ¿Y tus hijos quién te lo alimenta? Es la situación, ¿se entiende? Que nos van quebrando. Por eso decimos, sacamos lo sobrenatural, no queda lo natural. Queda lo antinatural. Si nosotros sacamos, ¿no es cierto? Pero por el otro lado nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, que la gracia supone la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que ser racionales para que Dios después nos dé su gracia y nos lleve a otro plano distinto. Si nosotros dejamos de pensar, si nosotros dejamos de tomar decisiones, simplemente nos transformamos ¿en qué cosa? ¿En qué? Y un poquito peor, porque los animales, por ejemplo, no se prostituyen. ¿No? Los animales no se drogan. Por eso queda lo antinatural. ¿Se entiende? Y en esto, esta consideración tenemos que tenerla bien en cuenta para tratar ahora lo que sigue, que es el hecho, ¿no es cierto?, de que hay una doble solidaridad. Así lo trata en un librito muy hermoso, en un opúsculo, del beato Carlos Gnocchi, que hizo todo un trabajo, ¿no es cierto?, hermosísimo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, con los niños afectados por la guerra. Entonces llamó los mutiladitos de la guerra, y entonces tiene un pequeño libro que habla así, Pedagogía del dolor inocente. Y dice, el hombre es solidario dos veces. Es una solidaridad vertical que va justamente desde Adán hasta el último hombre que nazca sobre la tierra. Es decir, solidaridad, estamos unidos, eso es lo que está queriendo decir. Es como el hecho concreto, ¿no es cierto?, de que si ustedes caen en el alcoholismo, de algún modo sus hijos, no quiere decir que vayan a ser alcohólicos, pero la tendencia fuerte en ese sentido. Están unidos. Una joven mujer estaba embarazada, no había nacido ya su hijo, le fue a preguntar a Napoleón Bonaparte, era un hombre muy inteligente, equivocado en sus ideas, pero muy inteligente. Entonces le dice, ¿cuándo tengo que empezar a educar a mi hijo? ¿Cuántos años tienes tú? 24. Y ya perdiste 24 años. Porque de acuerdo a la educación que ella recibió, ¿no es cierto?, en su interior, que ella fue elaborando poco a poco, es también como va a educar a sus hijos. ¿Se entiende? Por eso decisiones importantes tienen que tomar hoy. Papel y lápiz. ¿Tienen un cuadernito ahí? Ustedes, como para ir anotando cosas para seguir trabajando a lo largo del año. Es re importante eso. Este tema lo tengo que resolver, este tema lo tengo que resolver, este tema tengo que tomar esta decisión. Tomé tal decisión en el curso. Es muy importante. Solidaridad vertical, solidaridad horizontal, que hace referencia a que todos los hombres de algún modo estamos unidos. Tiene una expresión muy hermosa, citándolo a Pascal, el beato Carlos Gnocchi, dice así, presten atención porque es algo bellísima poéticamente, pero también es algo es una ley física. Todo el mar se levanta cuando yo arrojo una piedra en él. Dice así, ¿no? Es algo impresionante. ¿Y es algo científico eso o no? Sí, Arquímedes lo había dicho. Si yo sumerjo un cuerpo sólido en un cuerpo líquido, el cuerpo sólido desplaza una masa semejante en el cuerpo líquido. Entonces yo tengo un vaso con agua, le echo un hielo y veo que sube el agua, ¿no? ¿No es así? ¿Y eso que pasa en el vaso no pasa en un tanque de agua? También. ¿En una piscina? También. ¿En un lago? También, porque es una ley física que no tiene falla en ese sentido. ¿Y en el mar? También. Y sucede si yo arrojo en el mar una roca de 800.000 millones de toneladas, ¿sucede o no? ¿Y si arrojo un grano de arena? También.
¿no? Entonces eso lo que quiere decir es esto, que todas nuestras acciones de algún modo repercuten en los demás. Ojo con este tema, porque por ahí uno puede decir, yo cometo un pecado solitario, nadie se da cuenta, en el pensamiento. ¿No somos solidarios? Dice el padre Gnocchi, gran responsabilidad tenemos con esto. Y yo le agrego esto, después de haber leído mucho de la Madre Teresa de Calcuta, y gran alegría también tenemos con esto, porque si yo hago un acto bueno, también repercute benéficamente en toda la sociedad. ¿O no es así? ¿No les parece? De hecho, Santa Teresita del Niño Jesús decía, si yo levanto la hoja de un árbol caída en el patio con suficiente amor, podré salvar a un alma del infierno. ¿No? ¿Lo van a anotar así para trabajarlo? Estas son cuestiones que son las cosas importantes que hay que trabajar. Como en el cuerpo humano, el cuerpo social tiene también, así yo cito, no lo voy a desarrollar, 1 Corintios 12, versículo 12 y siguiente, San Pablo habla acerca del cuerpo místico de Cristo, esto también se aplica concretamente al cuerpo social. Dice así como el cuerpo tiene muchos miembros y por más de ser muchos no son sino un solo cuerpo, así también es Cristo. Y entonces empieza a describir que hay cuerpos que son más nobles que otros, pero todos ocupan un lugar y que ninguno puede ser descartado y que ninguno se puede autodescartar. Por eso el oído no puede decir, por más que yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Capaz que alguno de ustedes dice, yo soy bastante bruto, no entiendo nada, realmente no soy necesario. No, sos necesario. Sos necesario. Por esa solidaridad que nosotros tenemos que realizar. Y dice San Pablo, y los miembros menos honrosos son a los que mejor tratamos con honra. Claro, fíjense en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las partes que nosotros siempre vestimos y vestimos bien? ¿Por qué motivo? Porque consideramos que quizás es una vergüenza, por un pudor, que está muy bien, el pudor humano, ¿no es cierto? Ante determinadas cosas nosotros nos cuidamos un montón. ¿Por qué motivo? Porque los honramos y los respetamos a esa parte del cuerpo. Y así nadie puede ser descartado, como están haciendo hoy día, por ejemplo, que con ese examen, ¿no es cierto?, prenatal, llevan a abortar a un montón de mujeres porque tienen un bebé con síndrome Down. Y yo les puedo asegurar que he vivido con Down y son la alegría de los padres y todo lo demás cuando los padres lo aceptan. ¿No? ¿Es así? Son muy especiales. Él tiene un hijo Down, el último. Y es la alegría, porque él siempre vive hablando del Nacho. Entonces, fíjense la locura que nos están queriendo meter a nosotros respecto al tema de la sociedad. Tenemos que tener una sociedad sin enfermos, sin niños. Hay un programa muy interesante, El hombre no es bueno en cuanto a su doctrina. Santiago Vilinks, creo que se llama, le doy el nombre por si por ahí les interesa. No es bueno, no es cristiano, no es católico, es agnóstico. Pero a mí me sorprendió porque en algunas cosas yo lo estoy escuchando cuando habla de inteligencia artificial, lo que está queriendo hacer la inteligencia artificial, y después tiene 2 o 3 programas respecto a la natalidad, espectaculares. Dice, a mí realmente cuando iba a nacer mi primer hijo, yo no estaba ni entusiasmado ni nada, decía, algo que tenía que venir, qué sé yo lo que era. Decía él, pero cuando me lo dieron recién nacido, cambió mi vida, decía él. Interesante, y habla muy bien del tema de la natalidad. Y es interesante para cuando uno discute con otros, porque yo no estoy poniendo un católico que está diciendo esto, un hombre que piensa nada más. Y tiene pensamientos malos, ¿no? También tiene, o sea, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, miembros distintos, con distintas funciones. Que es importante
La solidaridad es ser consciente de que estamos unidos indisolublemente a otras personas de las que no podemos prescindir. Este es el tema concreto. ¿Está? Todo lo que hemos dicho es para llegar a esta conclusión, nada más que eso. ¿Son conscientes ustedes de eso? Bueno, porque somos solidarios, no podemos desentendernos de los demás. Por ejemplo, hay gente que nos hacen mirar para otro lado, sin lugar a dudas, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta que como hay cosas que no queremos ver. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué motivo pasa tales cosas? Ustedes como universitarios tienen que empezar a leer las cosas de lo que está sucediendo en el mundo. Y entonces, por ejemplo, en Buenos Aires y en tantas otras ciudades europeas se están cerrando clínicas para donde recibían a los niños, o sea, para la natalidad, están cerrando jardines de infantes. ¿Por qué motivo? Porque no hay niños. Y entonces uno tiene que ponerse a pensar, ¿qué está pasando acá? ¿No? O por ejemplo, estas otras imágenes, no sé si ustedes habrán visto alguna vez, porque a veces nosotros podemos plantearnos así. ¿Conocen estas tiras así? De Mafalda, y dice así, Mafalda: me parte el alma ver gente pobre. Susanita contesta: a mí también. Y Mafalda sigue: habría que dar trabajo, techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. Y Susanita, como muchas veces nosotros podemos llegar a estar en ese plano, le dice: ¿para qué tanto? Bastaría con esconderlo y ya no nos molestan más. ¿Se entiende? Porque si la molestia es verlo, los escondemos y se terminó. ¿Cuál es el problema? ¿Pero ustedes van a ver los problemas? Hace pocas semanas estamos queriendo formar un grupo de jóvenes, cuesta bastante, en la parroquia, pero creo que encontré la beta. Lo llevé porque me habían comentado de un hombre que estaba muy mal, me fui con ellos, sin saber lo que había adentro y nada por el estilo. Entro en una habitacioncita así, tendrá 2,5 metros de ancho por 5 de largo, donde él estaba viviendo, hemipléjico, ¿no es cierto? Un hombre que había vivido re mal, 6 mujeres, 11 hijos, nadie quería saber nada con él. Había sido violento, borracho, drogadicto, de todo un poco, ¿no es cierto? Tenía un montón de cosas, pero ya ahora no podía hacer nada, porque no podía, se caía y nadie lo podía levantar. Y entonces entramos en esa habitacioncita, sacamos con los jóvenes, estaban espantados. Me veían a mí sin barbijo, yo andaba con 2 barbijos, con guantes, con esto. Sacamos de esa habitacioncita, saqué una cuenta el espacio, 2,5 metros por 5. Sacamos 30 bolsas de consorcio de mugre. 2 bolsas de consorcio, que son las que yo llené principalmente, con caca de cucaracha. El tipo, vos le llevaba un plato de comida y llegaban primero las cucarachas al plato y él, por supuesto, comía con cucaracha y todo. Dice: no, son mis amigas, dice ahora. Descubrimos que tenía un piso de cerámico blanco abajo, después de mucho fregar. Y ahora el hombre le cambió la vida, un poco, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo, y dice: nunca vimos algo así. Digo, y yo, que siempre he vivido entre pobres, digo: yo tampoco. Nunca había visto algo así. Y somos amigos. Y el otro día le invité, por ejemplo, para pasar Navidad junto al viejo y a otros más así. El 25 almorzamos un asadito. Y estaba el tipo feliz. Dice: me han cambiado la vida. Claro, con meterse un poquito nada más. ¿Saben ustedes que hay gente así? ¿Y alguna vez fueron a verlo para saber si podían hacer algo? Porque yo puedo leer un montón de libros y enciclopedias donde me explican este tipo de cosas. ¿O no? De hecho, hay una imagen que una vez me quedé impresionado, así con que lo escuchaba. Y yo me la imagino así: yo me voy a Calcuta. Me fui a Calcuta a pasear y estaba mirando, iba caminando por una vereda y voy y veo allá lejos un montón de mugre y algo así blanco y azul, celeste, que se estaba moviendo ahí abajo de la mugre, estaba con la mugre.
Y me voy acercando y me empiezo a dar cuenta de que, ¿qué era? Estoy en Calcuta, ¿quién puede estar ahí? Y entonces digo, voy a cambiar de vereda, chao. Pero cuando tomo la decisión así, la persona esa me mira y se cruzan los ojos de ella conmigo. Y me dice así, ¿me ayuda? Es muy grande para sacarlo de abajo. ¿Se entiende lo que digo o no? El universitario, como vamos a ver después, según dice el padre Hurtado, tiene que tener capacidad de escándalo. Si no se escandaliza por nada, señal de que ya no es, ¿qué cosa? Humano. Y que no es incapaz de mirar, ¿qué cosa? ¿Las qué? Las estrellas. De tener un ideal. Ese es el tema. Esa foto fue muy famosa. Un tal Carter, fíjense lo grave de la imagen. ¿Alcanzan a verla bien? ¿Qué es lo que hizo el fotógrafo de apellido Carter? Sacó la foto y se fue. Después al chico lo asistieron, ¿no? Pero fíjense, un buitre estando esperando ahí que se termine de morir el chiquito. ¿Cómo terminó Carter? A los años se suicidó. Porque se había dado cuenta que él podría haber hecho algo más y no lo hizo. No se dio cuenta en su momento de que sus determinaciones afectaban a los demás. Sí. ¿Y estas imágenes qué le parecen a ustedes? ¿No son escandalosas? El doctor Abel Albino decía, es un escándalo, que en Argentina, un país tan rico, haya niños desnutridos. ¿No le parece que es un escándalo? Es un escándalo, es algo terrible. No puede suceder ese tipo de cosas. Si vos me hablas de un país pobre, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que es esto, ese niñito que está mamando, fíjense los pechos de la mamá. Esa manito que está ahí sobre la otra, aquel otro comiendo mendrugos. ¿Eso a ustedes les dice algo o no? Porque el curso no es para que yo le venga a leer un libro sobre lo que es de nutrición y todo lo demás, sino para que, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Les aconsejaba yo tener, ¿qué cosa? Un cuadernito para anotar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Propósitos, cuestiones a resolver entre ustedes. Porque si no, esto no sirve para nada. Estoy estudiando medicina, ¿cuál va a ser mi postura ante este tipo de cosas? Estoy estudiando psicología, ¿cuál va a ser mi postura delante de este tipo de cosas? Estoy estudiando tal cosa, estoy haciendo tal otra, soy profesional, soy arquitecto, soy arquitecta, ¿cómo voy a diseñar casas para que sean más humanas? Ese es el tema principal, no es otro, ¿o sí? ¿O van a dejarse ustedes influir así nada más para como si fuera una tecnicatura la que están haciendo? Una vez un sacerdote, un médico, estaba en el curso universitario hace muchos años atrás, después de haberlo escuchado al doctor Mario Caponeto, que les recomiendo, ¿no es cierto?, es un hombre, después de haberlo escuchado a él y haberlo escuchado a Héctor Hernández, que ya falleció, que siempre venía para acá, me dijo el médico de acá de San Rafael, muy amigo mío, dice, ¿sabés lo que pasa, Raúl? Dice, me agarró un bajón. ¿Por qué? Le digo, un hombre que serio como médico, serio, nos ayudaba en el hogar un montón. Y entonces dice, me he dado cuenta que cuando fui a la universidad fui a hacer una tecnicatura. ¿Y sos médico? Le digo. Sí, pero me enseñaron nada más que a disminuir el dolor. Y no me enseñaron que era un hombre.
no sabía lo que era un hombre. Sé lo que es un hígado, pero no sé lo que es un hombre. Y una vez me decían acá en un curso para universitarios, nos reuníamos así por profesiones, estaban arquitectos e ingenieros, y entonces le pregunto, ¿cuál es el fin de la arquitectura y de la ingeniería? Hacer casas más baratas. No. Hacer casas para seres humanos. Si ustedes van a la finca que está a continuación, es la finca del Seminario Menor. Al costado de la finca del Seminario Menor hay un barrio chiquito que hizo el Estado. Casas bajitas, chiquitas, nadie está dentro. Se aturden, entonces salen todos. Necesitamos una casa donde haya un comedor, donde nos podamos sentar con todos nuestros hijos, hablar, ¿no? Fíjense qué espectáculo para un arquitecto. Construir casas humanas. Un lugar, un parque donde ver un árbol así tan bello, todo, lleno de flores, ¿no es cierto? Que alegran la vida de los niños. Un lugar donde uno pueda sentarse así con los chicos a mirar las estrellas. ¿No les gustaría eso? Pídanle, acá debe haber varios que deben estar estudiando ingeniería o arquitectura, que hagan un proyecto así para ustedes. Por más que lo tengan que hacer despacito, porque no tengan todo el dinero. Pero son decisiones importantes. ¿Se van a casar ustedes? Porque me parece que están de novio. Acá tienen elementos como para plantear ese tema. ¿Se van a casar? Bueno, acá tienen elementos como para ya empezar a programar. Porque eso de programar es propiamente ¿qué? ¿De quién? Humano. ¿Se entiende? ¿Está? Misión de la universidad y del universitario según San Alberto Hurtado. Dice, esto es un discurso que da el padre Hurtado, bellísimo, pero quiero leer simplemente una parte. Dice, no me voy a extender en la enumeración de grandes principios que constituyen la base del orden social cristiano. Todo eso lo van a encontrar en las encíclicas. Y sigue más adelante. Y antes que nada, una palabra crítica, sino a la concepción teórica de la universidad, o sea, no lo que yo pienso de lo que debe ser la universidad, sino lo que es la universidad en este momento. ¿Está? Y esto presten atención porque esto es bien para cada uno de ustedes. Dice así. El que viene a la universidad no espera recibir de ellos sino la enseñanza de una profesión que permita ganarse su vida. La aspiración de la mayor parte del alumnado universitario, y ojalá que no sea compartida por buena parte del profesorado, consiste en capacitarse para resolver los problemas de su profesión frente a sus clientes. ¿Están ustedes en esta? ¿Con qué voy a mantener mi vida? Bueno, tengo que ver qué voy a estudiar en la universidad. ¿Ese es el pensamiento que tendría que haber? Me parece que no. Porque están poniendo los medios como fines. Quiero tener, con mi familia tengo una vida más o menos humana, decente, en el orden económico también. Y entonces digo, voy a estudiar medicina porque los médicos ganan mucho dinero. Esto va directamente a ustedes, ¿no? Y así se está construyendo la sociedad, ¿o no? Hoy día. ¿No es así? Si yo tengo necesidad de un médico, lo primero que tengo que preguntar es si me alcanza la plata a mí para poderle pagar. No si el médico va a estar dispuesto para ayudarme en el caso de necesidad, a pesar de todos los juramentos hipocráticos que hayan hecho y todo la mar en coche. O sea, en última instancia lo que importa es que ¿no es así? ¿Y ustedes no estarán en la misma? Es un tema para considerar. ¿Dónde lo van a anotar? En el cuadernito, así como para resolver, ¿sí? Anótenlo porque esto le va a hacer bien a ustedes. ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por vocación? ¿O como medio de sostenimiento?
La universidad, dice allá abajo, debe ser el cerebro del país, centro donde se investiga, se planea, se discute, todo en orden al bien común. ¿Es esto la universidad? ¿A lo que ustedes están yendo? ¿Se ponen a pensar cómo arreglar la Argentina, Paraguay? ¿De dónde más hay alguno de Arequipa? ¿Se ponen a pensar esas cosas? ¿Cómo podemos arreglar nosotros este tema? ¿Con los alumnos se ponen a pensar en eso? Pregunto, ¿sí? Importante que ustedes lo resuelvan este tema. Una apreciación de lo que se ha convertido la universidad. ¿En qué se ha convertido? En un centro de capacitación laboral, simplemente. Dicen, somos universitarios. Yo cuando estaba a cargo del colegio, iba en los últimos años, sobre todo el último año, cuando iban a egresar a los chicos, les daba una charla el primer día del año. ¿Ustedes qué piensan hacer después de cuando terminen el colegio? Vamos a entrar a estudiar en la universidad. Fíjense que no todos tienen vocación de universitarios. No es menos tener una profesión cualquiera y criar bien a sus hijos. No se confundan, porque está ese prurito. ¿No es cierto? ¿Es así eso? ¿Es racional lo que estoy diciendo? ¿Es en orden al humano? ¿Qué van a hacer entonces? Escriban eso, porque es importante. Si no, ¿cómo van a hacer? A mí siempre me dio pena, porque yo cuando era joven tuve la suerte de conseguir encontrar un cura, como era el padre Rauch en Paraná, que nos enseñaba un montón de cosas. Y hubieron 2 charlas. Yo era ateo en ese momento. O sea, tenía 14 años, tomaba decisiones importantes a veces. Entre las decisiones importantes dije, yo voy a ser ateo, así. Y a los 17 años cambié la decisión, tomé otra decisión más importante, yo voy a ser cristiano. Nunca pensé en ser cura, recién a los 27 años. Y entonces, pero había escuchado una cosa del padre Rauch, 2 cosas que me habían impresionado. Una es el hecho de la dignidad humana. O sea, reconocer cuánto valgo. ¿No? No valgo por los estudios, los títulos que tenga, sino por el tipo de persona que sois. Segundo, lo más valioso del hombre, ser libre. Porque únicamente el hombre libre puede amar. Por eso yo siempre les recomiendo cuando preparo, a mí me encanta preparar parejas para el matrimonio. Pero sobre todo planteo este tema, cuando le planteo al varón y a la mujer, hoy por separado, así. Le digo, ¿vos tenés faltas así contra la pureza? O sea, vos decís, no, nosotros 2 no. ¿Te masturbás? Sí. No te cases. Porque sos un egoísta. Hasta tanto no soluciones esto, no te cases. Porque uno tiene que ser libre para poder amar verdaderamente. Y no andar buscando egoístamente el placer. Lo escuché una vez al padre Rauch, me acuerdo. Tenía 17 años. Cuánta luz que me generó. Es para anotarlo. Debe ser un centro, hoy es un centro de capacitación que matricula para la subsistencia. Bueno, lo escucharon el otro día a Luis Roldán, ¿se acuerdan lo que contó? Que había una tutora que le obligó a él a tomarle nuevamente el examen a uno que había desaprobado porque no sabía nada, y cuando le volvió a tomar el examen le dijo, bueno, léeme este texto, y no sabía leer. Que no tenemos que perder matrícula. ¿Ustedes le confiarían la capacitación intelectual a una persona que piensa así? Lo que debe generar la universidad en el universitario, primero, sentido social y responsabilidad social. Ustedes se tienen que dar cuenta
de que en algo somos responsables de lo que le pasa a los demás. Al menos porque no lo miramos y no lo denunciamos. Esos pobrecitos, esos niños así, no lo denunciamos. Segundo, también para darse cuenta de que algo se puede hacer. La universidad tiene que generar en nosotros la capacidad de escandalizarme ante el mal. Si para mí todo está bien, eso es un desastre total. Está todo bien. Estaba escuchando ahora a un periodista, me volví a olvidar el apellido, no es bueno para nada, pero tiene cosas, es inteligente y tiene algunas cosas interesantes. Estaba haciendo toda una crítica, ¿no es cierto?, a Milei. O sea, yo no estoy, o sea, es un tema para discutir, no vengo a hablar de política ahora, pero entonces, pero decía esto de Milei, que en Davos el año pasado criticó, ¿no es cierto?, a todo el movimiento LGTB, porque también caía, ¿no es cierto?, en todo lo que es la pederastia y todo lo demás, el abuso infantil y todo. Y es verdad eso. Es verdad, todo eso es verdad. Pero decía, bueno, y todos los colectivos en Argentina estaban ofendidos por eso, y todo era todo un problema, ¿no es cierto?, de que cómo había ofendido al colectivo LGTB y todo lo demás. O sea, como que han aceptado montones de cosas ya y no se escandalizan. Como yo mismo he tenido temas, casos así concretos, de dos hombres, ¿no es cierto?, viviendo juntos, que adoptan a un niño y después lo violan. Y se lo pasan uno al otro. O por ejemplo, ahora no quise traer más noticias así de los diarios, pero allá en Buenos Aires, mujeres que pagan con la prostitución de sus hijos el alquiler. El tipo que le presta, que le alquila la casa, le dice, bueno, pagame. No tengo dinero, mandame uno de tus hijos. Y un universitario no se escandaliza ante ese tipo de cosas. No lo sabían posiblemente. Es que se tienen que empezar a enterar de esas cosas para escandalizarse justamente. Yo sé que son cosas duras, pero que estamos viviendo en un mundo que es como antinatural, que no es como humano, que nos han incapacitado de ver qué cosa. ¿Se entiende? La universidad tiene que hacer eso, y por eso que ustedes tienen que, dice el padre Hurtado, capacidad de escandalizarse, hambre y sed de justicia. Y termina diciendo, pensar y construir la patria. ¿Es posible esto o no? Yo creo que no hay soluciones muy humanas que digamos, pero nosotros tenemos que ver las leyes. Por ejemplo, las leyes son importantes porque toda ley aprobada en el Congreso, por ejemplo, se transforma en materia a dictar dentro de los colegios. Yo estaba a cargo del colegio, salió la ley del divorcio y nos mandaron inmediatamente en el programa que teníamos que enseñar de que que el divorcio está bueno. Por supuesto no le dábamos bolilla, pero ya venía la directiva del Estado. Y ¿saben una cosa? Y yo estaba investigando, porque siempre he dado charlas, me interesan estas cosas, y hace ya como cerca de 10 años por lo menos, tenía una estadística así, que más del 70% de los políticos argentinos habían estudiado en colegios católicos. Lo mismo que aprobaron la ley del divorcio, lo mismo que aprobaron la ley del aborto, y no había universitarios que le pusieran freno a eso. Y para terminar, ¿qué hacer? Primero, asociarse. Se habló bastante de centro de estudio, centro de acción. Acá nosotros teníamos en su momento todo un movimiento que era el CIDEPROF, que había salido de los cursos, donde se asociaban por ciudades. Había muchas ciudades, después vino la pandemia, hizo un desastre.
Pero también hizo un desastre porque lo dejamos hacer un desastre. ¿No? Yo estaba en Perú, me acuerdo, le di una charla a todos estos que estaban ahí, en su momento por la pandemia, y habían salido, ¿no es cierto?, el tema de la cantidad de muertos en Perú por la pandemia, 100.000 personas en 2 años, y yo busqué todas las estadísticas de las muertes, de funciones en Perú, y resulta que todos los años, antes de la pandemia, morían 50.000 personas. O sea, en 2 años, 100.000 personas. Era lo mismo. Y tenía el testimonio de algunos médicos que decían, lo que pasa es que nos pagan un poco más y nosotros ponemos que es por COVID. ¿Pero de qué murió este? De un infarto. ¿Pero por qué? No, porque nos pagan un poquitito más y la platita. El universitario. Centros de acción, ganar espacio en lo cultural, en lo político y civilización y cultura. Y se fue la hora, así que chao. Hola, padre, ¿qué tal? Bien. Usted el otro día en el sermón dijo que nada escapa del plan de Dios y hoy enumeró muchos males de la sociedad actual. Entonces le pregunto, ¿el mal está en el plan de Dios? El mal está permitido para que venza el bien. La pregunta tuya es espectacular. Mirá. Espero, porque es algo apasionante para mí. El tema es este, principalmente es este. Dentro de la providencia de Dios está el hecho de que Él va ordenando todas las cosas, pero como yo le decía en el sermón, dentro de ese ordenamiento está el tomar en cuenta nuestra inteligencia y nuestra libertad. Por eso que vino el pecado. Uno se pregunta, pero entonces Dios, ¿por qué hizo al hombre libre? Porque si el hombre no fuera libre, no podría, ¿qué? Amar. Y como Dios es, ¿qué cosa? Amor, y Él quiere que nosotros seamos sus hijos y tenemos que tener la misma naturaleza que Él, nosotros tenemos que aprender ¿a qué? Amar. Con lo cual está el riesgo de ¿qué? De elegir mal. Así entró el pecado. Y el Señor es respetuoso. De tal modo que, dice así en el Salmo 80, Israel no quiso obedecer a mi voz y entonces los entregué, castigo, a su corazón obstinado para que anduviera según sus antojos. ¿Se entiende? O sea, Dios nos creó libre para que amáramos y en eso estaba el riesgo de que no amáramos. Lo que hizo Adán y Eva y lo repetimos nosotros. Y en la providencia de Dios que nos hizo libres, también está el hecho concreto de que nos pone a nosotros los medios para que nosotros podamos solucionar el tema. Pero los medios no son estos, de que viene un ángel y saca al malo y lo lleva para allá, viene otro ángel, ¿no es cierto?, y te da la comida que vos necesitás. ¿Por qué motivo? Porque te hizo inteligente a vos. Y sos vos el que tenés que buscar los medios. Eso está dentro de la providencia divina. Eso quiere decir lo siguiente, muchachos, que si nosotros estamos tan mal en nuestras patrias, es porque nosotros queremos. O mejor dicho, si nosotros no mejoramos un poco nuestra patria, es porque nosotros no queremos y no trabajamos para eso. Ustedes imagínense el despiole que nosotros podríamos hacer con 240 jóvenes universitarios que se unifican para una cosa. ¿No es así?
¿Ustedes creen que la patria puede prescindir de ustedes? ¿Qué lío hermoso haríamos nosotros si es que nosotros nos unificáramos los católicos? Y de hecho es así, Jesucristo lo pidió así, capítulo 17 de San Juan, léanlo, ahí van a ver que en 3 versículos, 4 veces le pide en la oración sacerdotal, en 3 versículos, 4 veces le pide Jesucristo al Padre Celestial que sean uno, para que el mundo vea y crea que tú me has enviado. Y nosotros a veces nos peleamos por tonteras, hacemos un montón de cosas, y las cosas importantes no las hacemos. Eso está en la providencia divina. O sea, no está el mal, sino que está la solución del bien a partir de ¿quién? ¿De quién? De ustedes. Que les dice Jesucristo, capítulo 5 de San Mateo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad edificada en lo alto de un monte. Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de la cama, sino para ponerla sobre el candelero para que ilumine a todos. ¿Quién es la sal? ¿Quién? ¿Cómo es tu nombre? Ramiro. Ramiro es la sal. ¿Tu nombre? Valentina es la sal. ¿Tu nombre? Lautaro es la sal. Él es la luz que el Señor ha puesto. Y cada uno de ustedes. Por eso es que es tan importante que se pongan las pilas en ese sentido. En este curso no tienen que perder tiempo anotando cositas para resolver. Decir, che, ¿por qué vos vivís en la misma ciudad que yo? ¿Por qué no nos juntamos a hacer esto? Hagamos un poquito de tal cosa. Juntémonos con tales otros. No sería algo, sería bueno, me parece. Creo que Dios estaría re contento con ustedes. ¿Les gustaría que Dios estuviera contento con ustedes? Bueno, cumplan su palabra. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Final del capítulo 7 de San Mateo. Sino aquel que cumple la palabra de Dios.